Todo bien, ok. Tal vez para empezar, un poquito de repaso de la clase anterior. ¿Alguno tuvo algún problema para acceder al video de la clase anterior? ¿Pudieron verlo? Todo bien, ok, Todo bien, profe. ok, buenísimo. Tal vez voy a hacer un repasito así rápido de qué fue lo que se vio en esa clase que claramente fue nada más asincrónica. Entonces, para repasar, como era el inicio del módulo, entonces la parte estadística es muy importante en términos de todo lo que tiene que ver calidad. De hecho, es esencial la estadística. Calidad sin estadística se podría decir que no existe, es fundamental. En realidad, estadística aplica para, podría decir que todas las ramas de la ingeniería y todo lo que tiene que ver con las áreas de una empresa, ahí aplica estadística. Como pudieron ver, hay dos tipos de estadística: estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, la descriptiva nos explica cómo están hoy los datos o los datos del ayer, del pasado, cómo se comportaron esos datos para poder dar una explicación. Por poner un ejemplo, uno podría decir, eh, queremos medir cuál es la estatura de las personas en Costa Rica hoy. Y entonces digamos que con los registros que a hoy tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, podríamos calcular cómo está al hoy. Pero si vemos el registro histórico de la Caja y podemos ver que con el tiempo la población ha ido creciendo unos centímetros, porque tal vez la población de 1970 era un poquito más pequeña, y si podemos analizar esos datos de cómo se estaba comportando y ver cuál es el, el ajuste y el comportamiento que van teniendo esos datos con la probabilidad, con la probabilidad estadística, vamos a poder proyectar el futuro y poder decir, vamos creciendo más o menos 0.1 centímetros cada 10 años. Y para 2100 la población en promedio va a medir tanto. De hecho, vea que estamos hablando de un término promedio que es muy común cuando uno dice en promedio tal cosa, pero he escuchado a veces casos donde usan mal la palabra promedio. A veces quieren decir como que algo, que la suma de varias cosas es un promedio, y no. Justo hoy vamos a ver esas medidas de tendencia central. Nada más tal vez como a nivel de repaso, recuerden que la estadística inferencial nos ayuda a tomar datos o a poder proyectar hacia futuro, que con los datos que teníamos, que con la parte de estadística descriptiva, agarremos los datos y proyectemos hacia futuro. De hecho, es que de ahí salen muchos temas de probabilidad. Por ejemplo, cuando se enfrentan dos equipos, en teoría se le da, bueno, ahí entran otros factores de cómo está, por ejemplo, al momento cada equipo. Pero si hablamos de estadística pasada, uno diría, tiene más probabilidad de ganar un equipo que el otro, si nos basamos solo en estadística, por cómo se ha comportado el pasado. Eso sí, los datos tienen mucha variabilidad, cada partido es diferente, por poner un ejemplo. Pero sí podemos hacer muchas cosas como proyectar ventas. Por ejemplo, podemos analizar todo, cómo se comportó todo 2023. Y si tenemos una empresa que vende, vamos a poner un producto estacional, como bueno, no sé, creo que pensemos en algún tipo de producto para niños, como que vayan las loncheras. Esos productos, se me ocurre el pan cuadrado, vamos a ver, pero el pan cuadrado en realidad se vende todo el año, pero digamos que si tuviéramos una empresa que produce pan cuadrado y analizamos cuáles han sido las ventas hacia atrás, podríamos decir, ok, en el periodo de clases se vende tal cantidad, pero en vacaciones bajan las ventas, porque tal vez ya el chiquito no lleva todos los días un sándwich, sino que ya en casa come pinto, come pan. Tal vez se baja un poco ese consumo de ese consumo. Hola, hola, ¿no me escuchan bien? Hola, 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 hola. Para ver a ver si salgo de la llamada. Voy, voy.
Ya es que nada más me estoy acercando, pero déjame ver si es algo de él. Qué raro, me sale como que estuviera funcionando por completo el micrófono. Hola, hola, hola. Escucha distorsionado. Ya se escucha un poco más claro. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte y más cerca de la compu a ver si es eso, pero no estoy seguro. Me confirman, se escucha un poco mejor. Ok, ok. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, en ese caso del pan cuadrado, si tuviéramos una empresa que vende pan cuadrado y analizamos datos del pasado, podríamos llegar a conclusiones y hacer estadística inferencial, o sea, estadística para tomar datos hacia futuro. Como por ejemplo decir, ok, si en diciembre estamos de vacaciones, tal vez el pan cuadrado va a bajar un poco las ventas. Claramente uno podría decir, pero es que también entra el tema de vacaciones, que en vacaciones se consume o no, pero habría que ver cuál es la relación, si se vende más en clases o se vende más en vacaciones. En todo caso, o sea, es solo un ejemplo. Nos podría decir que en cuáles meses, por ejemplo, tenemos que producir más y en cuáles meses pues, tenemos que producir menos. Y con eso podemos decir también en cuáles meses tenemos que comprar más o comprar menos material. Y ahí entra mucha de la parte de calidad. Si hay un problema que es que la harina se está venciendo o no hay una buena manipulación de la harina o tenemos, o de los insumos en general, un exceso de insumos, un mal almacenamiento, y eso es un problema de calidad, es un hallazgo, y nos damos cuenta que fue justo en los meses donde se vendió menos porque se siguió comprando un montón de insumos y se siguió vendiendo menos. Entonces vean cómo la estadística y un análisis de todo el caso nos lleva a poder concluir. Y de ahí que la estadística, que esa matemática, que esa rama de la matemática nos es tan importante. Y así con casos de casos, pero vamos a seguir y ahorita lo vamos a seguir conversando. Aquí venían diferentes conceptos que tenemos que saber de la estadística, el tema de medición y variabilidad. Los datos varían, por más que un proceso uno lo tenga o uno crea tenerlo bajo control, los datos varían. Por ejemplo, cuando medimos el tiempo que dura una persona haciendo una tarea, hoy puede andar bien, mañana puede estar enfermo, en la otra semana, no sé, se peleó con la pareja y anda triste, no sé, en 2 meses venía mejor de condición física porque hacía 2 meses atrás se metió al gym y ahora anda como más enérgico, o al revés, más bien por estrés la persona ha bajado rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo la variabilidad solo en una persona puede influir también en el proceso. Y en eso tiene que ver la variabilidad. Al final, lo que se busca es que la variabilidad sea lo más mínimo posible. Esa debería ser la meta, que no tengamos una variabilidad tan alta, pero variabilidad es normal que vaya a existir. Por ejemplo, un día una máquina falla, otro día no falló, y ese día que falló el dato se fue para arriba, o los tiempos se fueron muy altos, etcétera. Venían temas de la población, esto tal vez lo voy a repasar un poquito. La población es la totalidad de los datos, la totalidad de los individuos que vayamos a analizar. Cuando hablamos de estadística social, es muy fácil entenderlo, que la población total de un país, por ejemplo, 5 millones y el resto de personas, o cuando hablamos de votantes, 3 millones y el resto de votantes, o como cuando hablamos de niños escolares, no sé, 1 millón y el resto de niños que van a la escuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es la población, ya el alcance que delimitamos para hacer el estudio estadístico. Una muestra es cuando no podemos ir a preguntarle, por ejemplo, a cada niño si les gusta las clases de inglés, por ejemplo, y que un problema de calidad fuese que la gente se está quejando de las clases de inglés, por poner un ejemplo. Y entonces no podemos ir a preguntarle a cada niño si le gustaron las clases de inglés o no. Tendríamos que hacer un muestreo
Y un muestreo es como cuando tomamos la muestra de sangre. El típico ejemplo siempre hoy es el de la muestra de sangre. Para tomar una decisión y para poder entender cómo se comporta todo el resto de la población de la sangre de nuestro cuerpo, solo nos sacan una muestra. Y nos sacan 3 litros, no, nos sacan unos mililitros y con eso es suficiente para inferir sobre el resto del cuerpo. Entonces, igual, si queremos saber cómo están los niños en inglés, no le vamos a ir a preguntar a todos los niños, sino que vamos a hacer una muestra. Cuando decidimos que vamos a hacer una muestra, no podemos decir, ok, vámonos al centro de Heredia, a las escuelas del centro de Heredia, porque el tamaño de muestra nos dio 500, voy a inventar, cuando ya se hacen los cálculos, y vamos a ir a 5 escuelas de Heredia a conseguir esos 500 niños. No, ahí hay unos principios que tienen que ver con la estadística, que los datos tienen que ser aleatorios y tienen que ser representativos. Entonces, aleatorios es que yo no voy a decidir a quién sí y a quién no, sino que aleatoriamente lo vamos a meter en una fórmula y vamos a decir, me toca un niño de Alajuela, un niño de Punta Arenas, un niño de Guanacaste, pero no porque yo decidí que era uno de cada uno, sino porque le di la misma posibilidad a todos de ser tomado en cuenta. Ahí es donde los datos se vuelven representativos, porque si yo tomo en cuenta ya toda la población, ok, ya voy a poder obtener un dato de toda la población, una muestra que sea representativa de toda la población y que sea aleatoria, que yo no decía, voy a ir a entrevistar a tal niño porque es el hijo de mi amiga y a este otro porque sé que voy a obtener los datos. No, sino que tiene que ser completamente aleatorio. Al final, con los datos, uno podría hacer un análisis estadístico y decir, por ejemplo, a los niños de las zonas costeras les gusta menos el inglés que los niños de zona GAM. Podría ser eso, es solo una suposición. Entonces, eh, al final vamos a poder hacer inferencia con esos datos. Pero a lo que voy y el punto que estaba tomando en cuenta acá era el de la población y muestra, que una muestra es solo una parte de esa población. Esa población que aquí, bueno, ya lo vieron en el video, que puede ser finita o infinita, que el tema de infinito en realidad es un tema conceptual cuando no podemos delimitar el volumen máximo que va a entrar, sino que no se conoce. Hay variables cualitativas, cuantitativas, tal vez no voy a profundizar en eso. Y que hay métodos de recolección de datos, tal vez nada más un pequeño repaso. Muchos son por observación, o sea, cuando yo voy y mido, y entonces implica que me tengo que hacer una herramienta para medir desperdicios, para medir errores, voy y entrevisto, hago las consultas, o uno de los más importantes es el registro. Cuando hay sistemas, por poner un ejemplo, tal vez algunos de ustedes lo conocen, por ejemplo en SAP se pueden medir cuánto duró el tiempo de una etapa a otro, o dónde hubo un error y se coloca ahí, o dónde hubo una compra de más, o todo ese detalle de la operativa de la empresa, la tenemos ahí en un registro y podemos ir a sacar datos del registro. Cuando tenemos datos del registro, podemos agarrar todos los datos que tenemos. Ahí tal vez no haga falta hacer una muestra, siempre y cuando el análisis de datos se pueda hacer fácilmente. Si los datos están, pero yo tengo que ir a extraerlos a mano uno a uno, entonces no es tan útil y ahí deberíamos hacer un muestreo. Ese es un repasito general. No sé si alguno tenía alguna duda de lo que vieron de la presentación de la clase anterior, de la semana pasada. ¿No hay dudas? Ok, vamos a empezar ya con la clase de hoy. Una cosa es rarísima. Ok, para la clase de hoy les voy a eh, ampliar la pantalla para que lo podamos ver. Medidas de tendencia central. Esta clase tiene relación con la clase también, con la última clase que tuvimos del primer módulo, entonces también van a ver que se les va a hacer muy sencillo. Medidas de tendencia central es el primer tema que vamos a ver. Es importante que nos familiaricemos con estos símbolos. Ahorita, si no se los conocen, igual ya van a ver que con la práctica seguro se familiariza,
La idea no es que nos sepamos los símbolos de memoria para recitarlos, pero sí para utilizarlos cuando ocupamos y que por lógica de lo que estemos haciendo los podamos entender. Promedio se representa así con una X y un techito, un techito arriba. Y ahorita vamos a ver qué es cada uno. Está la mediana, que la podemos representar así con una M y una E. La moda, una M y una O. El número de datos, el número total de datos, la cantidad de datos, es N. La sumatoria, que es la suma de varios datos. Ese es el símbolo, tal vez lo recuerdan en algún momento de matemática. Y una variable es X. Ven que la diferencia de un promedio y una variable es que el promedio lleva el techito. Ahora bien, esas medidas de tendencia central eh, son medidas estadísticas, nos ayudan a explicar cómo se comportan los datos, pero lo que nos dicen es que usualmente los datos, comúnmente los datos, cuando tenemos datos continuos principalmente, cuando hay datos que son numéricos, recuerden que los datos continuos son aquellos que tienen decimales, como por ejemplo medidas, pesos, tiempos, esos tienen decimales. Esos datos que son así continuos, usualmente cuando agarramos un grupo, tomamos una muestra, usualmente tienden a irse hacia el centro. Tienen un valor más común. De hecho, se forma una campana de Gauss, que es un concepto estadístico para describir cuando los datos son aproximadamente normales. Lo normal, justo ahí entra esa palabra, lo normal es que los datos se comporten así, que se vayan hacia un centro. Ese centro es lo que vamos a llamarle una medida de tendencia central, que puede ser una media o promedio, que es lo mismo, media o promedio, una mediana o una moda. Hay quienes le llaman también a la media, que es la medida de tendencia central de la población, y el promedio de la muestra. Pero para efectos de matemáticas es lo mismo, o sea, al final de cuentas, quién de todos los datos nos representa el centro. La mediana también, pero la mediana es donde se encuentra el 50% de los datos. Y la moda es cuál de todos esos datos es el valor más común. Esta es la medida de tendencia central tal vez menos utilizada, en la que menos vamos a hacer énfasis. Pero la mediana y la media o promedio son muy importantes para tomar datos, para hacer análisis, y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, bueno, aquí ya tenemos las tres principales, que son las que acabamos de conversar, y vamos a ejemplo. Aquí dice que, bueno, a continuación se reportan datos del salario mensual medido en miles de colones de 7 analistas de una compañía. Entonces, uno gana 35, uno gana 31, otro gana 33, otro gana 36, otro 34, otro 34 y otro 33. Si yo les pregunto, ¿cuál es la media de esos datos? ¿Qué harían? ¿Qué sería el primer dato cómo lo calcularían? Si les pregunto por la media. ¿Lo tienen? Vamos a ver. Entonces voy a llevarme esos datos para que lo veamos en Excel más ordenado. Eh, lo hice. Ya de un momento nada más que me hizo el Excel que tenía el taco que está por acá.
Ahí está. Vamos a pegar la imagen que teníamos por acá y vamos a digitarlos acá para que lo podamos ver más fácil. Y porque es muy importante que podamos hacer esos cálculos en Excel. Entonces voy a hacerlos un poco más grande para que quede mejor. Y yo creo que ya ahí se ve un poco mejor. Ok. Entonces tenemos estos datos que están aquí digitados. Cuando uno le dicen que calcule una media, un promedio, la fórmula naturalmente que se utiliza, o la forma matemática, es agarre todos los datos, súmelos y divídalo entre el total de datos. Entonces, si uno piensa aquí como, ¿cuál es el total de datos? Podemos decir, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería una forma así muy a mano, donde uno dice la suma sería agarrar todos los datos, sumarlos. Hay una fórmula en Excel que ya nos dice suma todos los datos, nos da 237 y la cantidad total de datos son 7. Entonces uno puede decir 236 dividido entre 7 y eso nos da un promedio de 33.7. Ese sería el promedio o media, como le queramos llamar. Ahora bien, ¿cómo lo hubiera hecho directamente? Hay una fórmula que nos dice o nos calcula así, agarramos todo, seleccionamos todos los datos que queremos analizar y nos da directamente esa media o promedio. Entonces, el centro de estos datos nos lo da con esta medida, el promedio de la media. El centro es 33.7, basándonos en todos los datos. Eso sí lo calculamos con una media. La media nos sirve para tomar decisiones cuando los datos no varían mucho entre sí. Aquí a simple vista podríamos decir que todos andan por los 30 y algo, no hay tanta variación, así a simple vista. En la vida real, en un proceso, puede que tengamos no solo 7 datos, puede que tengamos muchísimos más datos y tengamos que hacer aplicación de estadística para poder tomar decisiones. De hecho, hay métodos muy sencillos para tal vez llegar a esa conclusión, pero no es lo que buscamos ahorita. Ahorita es entender cómo calculamos el promedio, ya sea que sumemos todo y lo dividamos entre la cantidad o que lo hagamos en Excel directamente. Luego, la mediana es donde se encuentra el 50% de los datos. Entonces, cuando hablamos del 50% de los datos, voy a volver a la presentación. El 50% de los datos, no, antes de pasar, el 50% de los datos es donde están la mitad. Entonces, va a variar un poco. Cuando tenemos una cantidad de números impar, lo que vamos a hacer es irnos a donde está el del puro centro. Que si agarramos esto, lo voy a copiar, bueno, lo voy a copiar aquí a la par. Y si los ordenamos, digamos que uno los podría ordenar a mano o irse aquí a datos y filtrar, no, para ver. Y darle aquí orden ascendente para que no los ponga de menor a mayor. Entonces uno podría decir, ¿dónde está el puro centro de los datos? Acá, porque me quedan 3 para allá y 3 para acá. Pero en este caso está muy sencillo porque son solo 7 datos. ¿Qué pasaría si tuviéramos 131 datos, por poner un ejemplo? Entonces lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a contar cuánto es el total. En este caso tenemos 7. Entonces para casos impares tenemos el número, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir todo entre 2 y nos va a dar un valor. En este caso son 7. Entonces si tuviéramos que hacer el cálculo aquí, tenemos
7 más 1 y lo dividimos entre 2. Y nos dice que nos vayamos a la cuarta casilla y ahí está la mediana. Entonces, 1, 2, 3, 4. Esa es la mediana, 34. En ese punto, en el punto 4. Si lo vemos aquí por lógica, en el puro centro era 34. Si lo hacemos con esta fórmula para impares, ya nos daba que era el cuarto. Si hubiesen igual 131 más 1 son 132 y lo dividimos entre 2 y el resultado que nos da, ahí es donde está la mediana. Ahora, si esos datos no fueran 7, sino que fueran 6, por ejemplo acá, si fueran estos 6 y nos dicen busquen el centro, ya el centro está como aquí, ¿verdad? Ya no está, ya no puedo decir ni qué es este, ni qué es este, a diferencia de este que era el puro centro. Para esto, sí tenemos que hacer un cálculo. La mediana, y de hecho aquí les voy a enseñar, ya hacerlo en Excel para ambos casos, la mediana también es una fórmula, por dicha, no tenemos que preocuparnos en hacer esto a mano. Al final es un tema de aprender un poquito los conceptos, pero esto no es un curso de matemática pura o de estadística pura, hay que aprender a hacer estas cosas en Excel, que es más útil y más rápido. Al final, lo importante en un trabajo es calcúleme datos y no te vas a ir a calcularlos a mano, vas a ir a calcular en una computadora. Entonces, tenemos acá que la mediana nos da 34. Muy sencillo, ¿verdad? Que era el valor que estaba acá. De las 3 formas que lo vimos, todo bien. Pero si calculamos la mediana para esos 6 datos, que está acá, nos da 33.5. Esta es la forma de calcular la mediana igual en Excel. Y si lo calculamos en promedio nos da 33.33. Y ahorita más adelante vamos a ver esas diferencias. Cuando hablamos de la moda es el valor más común. ¿Cuál es el valor que más veces se repite en los datos? Y esa es muy sencilla de observar. Cuando vemos, por ejemplo, en estos 7 casos, 34 se repite 2 veces y 33 se repite 2 veces. Entonces tenemos un conjunto de datos bimodal. Hay dos escenarios donde el valor tiene más frecuencia, que son 33 y 34. Identificar la moda, ahí es muy sencillo. De hecho, si hay fórmula de moda, igual agarramos los datos y él nos calcula el primero que se encuentra. Ahí lo que nos está dando cuenta Excel es que también 34 es parte de la moda. Excel arroja el primero que se encuentra. Entonces tal vez ahí si las respuestas son 33 y 34, Excel solo te va a dar el primero. Vamos a volver a la presentación. De ahorita vamos a seguir abordando un poco más todos los temas. Repaso. Media o promedio o media muestral es cuando los datos provienen de una muestra, es la suma de los valores del conjunto dividido entre el número total de observaciones. Era lo que les decía acá. Es como agarrar todo esto, sumarlo, la sumatoria de todos los datos y dividirlo entre el total de datos, que en este caso eran 7. Es lo que vemos aquí en la fórmula. La suma del valor 1, la suma del valor 2, más la suma del valor 3, y así con todas las sumas hasta llegar al final, dividido entre ese número máximo. Matemáticamente se representa de esta forma, prácticamente lo podemos hacer directo en Excel. Aquí tenemos un ejemplo, que de hecho es el que teníamos acá, los datos que tenemos acá. Aquí los tenemos ya hechos como si lo hiciéramos a mano en un cuaderno con una calculadora, que no está mal, o sea, vamos a llegar al mismo resultado. 34, 31, 33, 34, 34, 34, 33, dividido entre 7 nos da 33.7. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí una tienda de bolsos donde cada día de la semana venden una cantidad de unidades diferente. Entonces, si preguntan cuánto estamos vendiendo por día, si a nosotros nos dicen cuál es la venta por día, uno va a decir, bueno, varía. Hay días que vendemos más, días que vendemos menos, pero en promedio vendemos y damos una respuesta.
Eso es típico, usamos el promedio siempre para decir, cuando alguien dice, es que yo, hay semanas que me gano tanto, semanas que me gano tanto, pero en promedio me gano tanto. Ese es el cálculo de cómo matemáticamente explicamos cuál es ese tanto. Entonces, agarramos todos los datos, los sumamos y los dividimos entre el total. Y nos dan en este caso 32.14. Aquí vienen otros ejemplos que ya después ustedes se poner a realizarlos en su espacio de estudio para que confirmen que todo bien. Pero no van a tener problema con el promedio. El promedio conceptualmente es muy común, se utiliza en la vida cotidiana para muchas cosas y entenderlo es súper sencillo. O sea, el promedio, agarro todos los datos y los divido entre el total de datos. Y eso me da esa media aritmética, ese promedio, esa media muestral, ese centro de los datos, que es una medida de tendencia central, una medida de cómo los datos se van hacia un punto central. Por ejemplo, podemos sacar medias de estatura, podemos sacar medias de precios, podemos sacar medias de pesos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer lo voy a hacer acá. Si quisiéramos hacer que tenemos acá, lo hiciéramos así, a mano sería 125 más 115 más 110 más 110, ajá, voy, aquí, 125 más 115 más 110 más 130, eso nos da 480 y dividido entre 4, porque eran 4 niños, 120. Entonces nos da que en promedio esos niños miden 120. Hay uno que mide 110, hay otro que mide 130, pero en promedio da 120. Ese es el valor que tendríamos acá. Igual, el promedio de las camisetas. Agarramos, sumamos 24, más 16 nos da 40, más 20 nos da 60 y lo dividimos entre 3 y nos da 20. Y con el último, bueno, ya lo ven acá también, agarramos el dato de 200, más 250, más 210 y lo dividimos entre 3 porque en este caso son 3 manzanas y nos da que las manzanas pesan en promedio 220. Muy sencillo este caso, pero si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Todo claro? Ok. Mediana. La mediana es la observación que está en el puro centro, y es lo que les decía, es donde está ese 50% de todas las observaciones, cuando las ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, siempre y cuando las ordenemos, la que está en el puro centro es, es el valor que vamos a elegir. Entonces, por ejemplo, primero se calcula la posición, dónde está ubicada la mediana, que lo hacemos con esta fórmula que les dije antes, n más 1 entre 2, y ahí es donde nos vamos a ubicar. Por ejemplo, acá, que fue la que vimos antes, n más 1, que era 7 más 1, 8, entre 2, 4, y quiere decir que ya con los datos ordenados, nos vamos a la cuarta posición, y esa es la mediana. La otra forma de hacerlo es agarrar todos los datos, ponerlos en Excel, no hay ni siquiera que ordenarlos, y el Excel solito nos calcula la mediana, donde está ese centro de los datos. Ahora, si ven acá, ¿por qué cuando calculo el promedio me da 33.3 y por qué cuando calculo la mediana me da 33.5? Porque en este caso, por ejemplo, aquí cuando es impar, si la mediana es un dato del puro centro. Cuando es par, la mediana está aquí, es como la mitad entre los dos, la mitad entre 33 y 34, que son los dos del centro. Y la pura mitad es 33.5, que fue el cálculo que nos dio ya el Excel directamente. Entonces ven que tiene una explicación. La mitad de los datos está por debajo de 33.5 y la otra mitad de los datos está por encima de 33.5. Ok, continuamos con la presentación.
Bueno, aquí viene el ejemplo de cómo se calculó. Y aquí viene también el ejemplo de cómo hacerlo, bueno, el detalle de cómo hacerlo en Excel, de cuando son dos valores que están en el centro. O sea, agarro los dos del centro para hacerlo de forma manual y lo divido entre dos. En ese caso, los dos del centro, digamos, si nos falta un dato, en este caso que ahora aquí solo hay 6, igual quitando la última observación, los dos del centro son 33 y 34, y les saco un promedio o lo divido entre 2 y nos da 33.5, que sería ese valor del centro, y que igual lo podríamos hacer directamente en Excel como les dije antes. Otro ejemplo de mediana que tenemos por acá. Aquí tenemos 8 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando es así, lo vamos a ordenar y vamos a agarrar los dos valores del centro, los que están en el puro centro, y de ahí vamos a calcular la mediana, que sería el valor 1 más el valor 2 dividido entre 2, y eso nos da cuál es ese valor de la mediana. Si lo hiciéramos con esta fórmula, no nos serviría porque es par, o sea, hay 8, son pares este dato, y por lo tanto no nos sirve esta, sino que nos sirve esta. ¿Qué les diría yo? Agarren esos datos y en Excel calculamos el promedio o la mediana, lo que nos estén pidiendo. Igual aquí viene otro ejemplo para aplicar la mediana. En este caso son 5 datos y ya están aquí de forma ordenada. Tenemos estos 5 datos. Entonces, si lo hacemos a nivel de fórmula sería 5 más 1 da 6 y lo divido entre 2 nos da 3. Entonces voy a ir al 1, 2, 3. Este valor de acá es la mediana. Es el valor donde está el 50% de los datos. De ahí para arriba hasta el 50, de ahí para abajo hasta el otro 50. Esa es la mediana. En este caso, que son 5, está muy sencillo. Ya el ejemplo nos lo ha ordenado. Está muy sencillo de entender. Si no viene ordenado, ¿qué hacemos? Ordenamos. Igual este de acá, en este tenemos 6 datos. Entonces, si lo queremos calcular a mano, vamos a agarrar los dos del centro, que serían 20 y 22, y les vamos a sacar, o los vamos a dividir entre 2. Y eso nos va a dar 21. Entonces la mediana sería 21. Y en este caso, que son 5, igual el que queda en el puro centro, como es impar, como 5 es impar, el que queda en el puro centro es la mediana. Entonces es 38. Aquí podemos ver los resultados del ejercicio. Igual los pueden hacer en Excel para que lo puedan practicar. La moda, como les dije antes, es el valor más frecuente, es el que más se repite, es el más común. La moda es relevante solamente en algunos casos, ya que puede que no exista, o sea, puede que entre todos los datos ni siquiera haya uno igual, sobre todo cuando tenemos decimales. Cuesta mucho que se repitan en algunas ocasiones. No está ubicada en el centro de la distribución o haya más de una. Por ejemplo, la moda va a ser importante si no está en el centro, porque lo más común es que la moda esté cercana al centro. Ven que en los datos que vimos en el Excel anteriormente, la moda nos da 33 y 34, la mediana nos da 34 y la media nos da 33.7. O sea, por ahí andan en ese centro. Pero si la moda, si tuviéramos esos datos y tenemos que la moda es 31, o sea que tenemos más datos 31, pero el promedio nos da 34, algo está raro. Primero que todo hay mucha variabilidad, porque todo debería estar como tendiendo al centro. Y segundo, nos dice que por alguna razón 31 está siendo más frecuente. Y nos lleva a investigar qué está pasando ahí. Con respecto a los datos y la importancia de la estadística y la importancia de tener todos estos datos, decía Edward Deming, que es uno de los padres de la ingeniería industrial, una de las personas que dio más aportes y conocimientos a la ingeniería industrial, que sin datos solo somos una persona más dando su opinión. Y eso nos aplica para la vida, no solo para un trabajo. Esto es que, por ejemplo, si alguno tiene un rol
de analista de calidad o de supervisor de calidad y llegan a una junta, llegan a una reunión a decir, es que producción se está equivocando mucho en, en los empaques o en el sellado o en el corte. Y ya producción se ha equivocado mucho, ha gastado mucha materia prima y hemos perdido muchos tiempos y hasta hemos tenido que pagar muchas extras para poder arreglar esas cosas. Y si ustedes le preguntan, ¿y dónde están los datos? No, no hay. Es que yo soy el que estoy ahí en el día a día y yo soy el que lo veo. Sí, pero ¿cuáles son los datos que fundamentan eso? Necesitamos datos porque si no solo estás dando una opinión más y puede que sea cierto, puede que no estés mintiendo, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuántas horas extras pagaron? ¿Cuántas piezas se dañaron? ¿Cuánto material de empaque se perdió? ¿Cuánto costaba ese material de empaque? Ocupamos datos para poder opinar, para poder tomar decisiones. Uno de los principios de la calidad es toma decisiones basada en datos. Y por eso les digo que aplica para la vida. Uno no debería decir, por ejemplo, me voy a comprar una moto o me voy a comprar un carro si yo no analizo mis datos, que son mis ingresos personales, o el de mi grupo familiar, si es, por ejemplo, mamá y papá los que aportan y los dos trabajan y dicen, ok, compremos un carro, ok, pero hay que hacer un propio estudio para decir, tenemos ahorrado tanto y con lo que ganamos podemos ir metiéndole tanto al mes. Sí, compremos, tomamos una decisión basada en datos. Y basada en datos van a poder decir cuál carro sí, cuál carro no. No pueden irse a ciegas. Es una decisión para la vida, toma decisiones basadas en datos. O toma decisiones basadas en datos. Vamos a ver, no sé, no debería, por ejemplo, y cosas muy sencillas como eh, qué tanto debe estudiar alguien o qué tanto le debo dedicar a una materia con mi hijo a la hora de estudiar si, si no sé cómo van y entonces yo analizo los datos y veo, le está costando más matemática, a veces que tenemos que dedicarle más, pero tomé una decisión basada en datos, no solo porque él me dijo cuál me gusta más o cuál me cuesta más, sino porque vi los resultados de cómo le está yendo. Y así voy a aplicar para diferentes cosas de la vida. No tomamos decisiones sin datos. Los datos, no es muy fácil asociarlo a un número, pero son una variable asociada a un elemento de una población. Puede ser un número, pero también puede ser una variable cualitativa. Puede ser algo que nos diga bueno o malo, o dañado o no dañado, etcétera. Entonces puede ser un número, una palabra o un símbolo que le demos como codificación. Es el valor, es cuánto vale esa variable. La variable estado del producto, bueno, regular, malo, eso es un dato. El valor que le damos a esa variable, que es el estado del producto. O un dato puede ser, por ejemplo, según la categoría que le estemos dando a una persona, que si es niño, joven, adulto, adulto mayor. Entonces, eso es un dato que es el valor que le estamos dando a la variable edad o rango de edad, por ejemplo. Como un dato puede ser un número. ¿Cuál es el peso? Tantos kilogramos. Tantos kilogramos es el dato. La variable es el peso, que hoy puede ser 20 kilogramos, mañana podría ser 20.5, si es un producto, voy a poner un ejemplo. Entonces, dato, ese insumo, ese número o palabra que recolecto de una variable que estoy midiendo. Datos no agrupados son aquellos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos, por lo que para ser analizados no requieren ser agrupados. Cuando son datos, una muestra menor a 20 quiere decir que son menos de 20 casos, menos de 20 valores. Entonces, no hay que agrupar nada, manejarlos muy sencillos, son poquitos. Los datos agrupados es cuando ya más bien tenemos muchos datos, tenemos más datos, es una población más grande, o una muestra grande, o una población, y por lo tanto los ocupo separar en subgrupos.
gráficos estadísticos. Y eso tiene, y aquí vamos a hacer como un repaso de lo que vimos también en la última clase del módulo anterior, donde ya se introdujo la estadística. Son una forma simplificada y eficiente para representar datos, ¿verdad? Los gráficos es ahora sí, ya vimos que por ejemplo, peso puede ser un dato, ok. Un gráfico nos ayuda a expresar esto gráficamente para que sea más fácil mostrarlo, para que sea más fácil entenderlo, comunicarlo y ayudar a tomar decisiones con la información. Habíamos visto que teníamos gráfico circular, gráfico lineal, gráfico columnas. Y también habíamos visto cómo se elaboran en Excel. Vamos a hacer un repaso de eso. Tenemos el gráfico columna simple y gráfico comparativo. Teníamos el gráfico circular, que bueno, le llaman gráfico de pastel, gráfico de tarta, torta, cake, 360 grados. Al final de cuentas, es nombre más común es gráfico circular. Sirve para explicar proporciones, para explicar porcentajes. A quién, por ejemplo, si estamos contando, no sé, personas que están a favor de un TLC y lo queremos dividir por provincia, podríamos poner un porcentaje por cada provincia, un color para cada provincia, por ejemplo. O vamos a ver, queremos hacer una proporción de quienes salieron en un examen muy bien, bien, regular, mal, muy mal. Entonces tenemos las diferentes categorías y podemos calcular un porcentaje. Eso es un ejemplo. Ventas, ¿cuál producto se vendió más? El azul se vendió en tanto, el rojo se vendió en tanto, el naranja en tanto, el amarillo en tanto, el verde en tanto. Podemos calcular un porcentaje de eso y lo colocamos. O así con diferentes usos. La construcción, aquí lo teníamos, pero y habíamos hecho un ejemplo. Hoy les voy a hacer otro ejemplo. Voy a ponerle a esta hoja medida tendencias. Y vamos a hacer un gráfico de pastel de reprocesos, que eso es común en un trabajo de calidad. Motivo de reproceso y volumen o cantidad, vamos a ponerle cantidad. Voy a hacerlo un poco más grande para que les quede mejor ver. Y vamos a hacer esto aquí. Y ok, vamos a inventar motivos de reproceso. Vamos a pensar en una fábrica de juguetes. Entonces, cuando estamos elaborando los juguetes en el proceso de producción, un reproceso sería que cuando pase por un área de inspección, la persona de calidad diga, lo devuelvo porque le falta algo, o algo está mal puesto, o está mal empacado, o está mal pintado, etc. Entonces hay diferentes motivos. Entonces, un motivo puede ser que viene incompleto. Que piensen en un juguete como Pinocho y viene incompleto, no lleva nariz, le falta a veces un zapato, etc. Ese es un motivo de reproceso. Otro motivo puede ser que esté mal ensamblado, que no es que venga incompleto, el incompleto no lleva pierna, ese sí lleva pierna, pero va floja, entonces está mal ensamblado. Otro motivo podría ser, va todo bien, pero va mal pintado, entonces lo devuelvo porque va mal pintado. ¿Algún otro motivo de reproceso? Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver. Si a alguno se le ocurre algún motivo de reproceso, me lo puede indicar igual por el chat. Mal empacado, ¿no? Mal empacado puede ser, me parece. Digamos que todo está bien, está completo, está bien ensamblado, está bien pintado, pero va mal empacado. Y con eso tenemos unos 4 que nos sirve para el gráfico de pastel. Entonces ya ahí la cantidad es algo que va a salir de las mediciones que haría
el supervisor de calidad durante todo el mes o según lo que estemos evaluando. Si estamos evaluando la semana o estamos evaluando la quincena o estamos evaluando el mes, el trimestre, ¿verdad? Va a depender de la unidad de tiempo. Ahora pensemos aquí. El incompleto tuvo 20. El mal ensamblado tuvo 55. El mal pintado tuvo 15. Y el mal empacado tuvo 80 errores. Le vamos a agarrar todos los datos, le vamos a dar insertar. Y aquí nos sale el gráfico circular. Y le podemos decir que nos haga el gráfico circular. Así tal cual, el Excel ya nos lo hace. Nos dice en porcentaje. De hecho, le podemos agregar que nos dé los datos. Aquí nos dice cuál es la cantidad de cada uno y podemos decir, ok, el mayor peso, de hecho nos lo está dando y aquí podemos seleccionar y nos da que es el 47% de los datos los tiene este mal empacado. El 55, perdón, el 32% de los datos lo tiene el mal ensamblado. Estos dos representan la mayoría. Si me dicen el tema de reprocesos nos está afectando el área de producción, llega a producción y se queja. Es que nos devuelven todo, ¿verdad? Si producción siempre se va a quejar. Es que nos devuelven todo, es que nos devuelven todo. ¿Y qué va a decir calidad? Ok, sí, devolvemos todo. Pero, vean, 80 casos del mes vinieron mal empacados. 55 mal ensamblados. Y además 20 que vienen incompletos. O sea, viene Pinocho sin patas, viene sin nariz. Y de paso llegaron 15 Pinochos con el pelo color madera porque no lo pintaron. Entonces, todo eso va para que producción, ok, no les devolvemos si no nos mandan esto mal. ¿Qué va a hacer producción? Ya, o qué vamos a hacer nosotros si somos parte de la investigación. Ir a ver por qué están ensamblando mal, por qué van incompletos, por qué están mal pintados y por qué están mal empacados. Puede que digan, el mal empacado, que cuando lleguemos a la causa raíz de toda la investigación, puede ser, no sé, la máquina con la que empacamos falla mucho. ¿Y por qué falla mucho? Porque no se le ha dado mantenimiento. ¿Y por qué no se le ha dado mantenimiento? Porque no se ha coordinado, no hay un plan. ¿Y por qué no hay un plan? Nadie lo ha hecho. Solución, hagamos un plan de mantenimiento de la máquina de empaque y hagámoslo, ejecutémoslo para que se solucione. Puede que el siguiente mes, una vez que ya se solucionó esto, ya no fueron 80, ahora fueron 5 y cambia la proporción. El siguiente mes, ok, ya la mayoría de reprocesos, bueno, y bajó el fuerte que eran mal empacados. Ahora solo quedaron 5 y ya no es un problema. Solo devolver 5 en todo el mes tal vez pasa como lo permitió. Ahí pudo haber uno u otro error. Pero ok, mal ensamblado. ¿Por qué están ensamblando mal? Y ahí, al hacer toda la investigación, todo el estudio del caso, puede que salgan diferentes motivos. Uno puede ser mal entrenamiento, las herramientas, no contamos con las herramientas necesarias, puede ser un tema de que nos están poniendo mucho volumen y tenemos que correr de más y por eso lo estamos ensamblando mal. Y al final hay que tomar decisiones para ver de qué manera bajarlo. Igual el mal pintado. ¿Por qué están pintando mal? Es que la pintura no es adecuada. O es un tema de que en realidad no me estaban midiendo y como nadie me estaba diciendo nada, yo lo estaba ahí pintando en la carrera. Pero ahora sí, como ya este mes me dijeron que lo pinté mal, el siguiente mes ya no hay. Listo, me desaparezco. No más errores, porque ya me regañaron. Pero si no lo medíamos, no teníamos, podíamos decir, vean este Pinocho, llegó mal pintado. Sí, pero no vamos a llegar con cada vez que llega mal pintado. Tenemos que llegar con datos y decir 15 del mes tuvieron reprocesos. Voy a poner un ejemplo. Y el gráfico, ahí, de no era. El gráfico al final es móvil y nos ayuda a entender cómo se mueve el proceso. Aquí venía todo el paso de construcción que ya lo vimos anteriormente. El gráfico lineal es súper útil, esto es muy común, es muy fácil de entender. Nos muestra cómo cambia una variable con respecto al tiempo. Eso también es a nivel de paso porque ya lo hemos visto. Sabemos que se pueden construir a mano, pero no los vamos a construir a mano
vamos a construir en un Excel. Voy a poner aquí gráficos. Normalmente, cuando hablamos de la variable tiempo es, por ejemplo, cuánto fue el desperdicio a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, o cuánto fue el volumen de producción a lo largo de las semanas, cuánto fue el volumen de metales detectados, por ejemplo, si trabajamos en un detector de metales, cuál fue ese volumen, cuál fue el volumen de reprocesos a lo largo del tiempo, cuál fue las compras a lo largo del tiempo. O sea, nos ayuda a comparar en función de el tiempo. Entonces, por ejemplo, un gráfico lineal, podríamos llamar aquí días y vamos a asociarlo bien a calidad. Vamos a ver producto no conforme. Ya un producto no conforme, pensemos en la etapa final, en el detector de metales, pensemos en un sector alimenticio, ya no estemos hablando de un juguete, sino, por ejemplo, si estamos produciendo, vamos a verlo, ¿con qué lo hacemos? Barritas de chocolate. Vamos a hacer un, un caso con barras de chocolate y vamos a analizar los próximos 10 días. Tenemos aquí 10 días y vamos a contar, ahí pues 20, y vamos a contar en cada uno de los días cuánto fue el producto no conforme. Entonces tenemos que hacer ese estudio porque nos hemos dado cuenta que hay muchas pérdidas, de que no estamos dando abasto, de que estamos prometiendo una cantidad al cliente y le estamos entregando menos. Y entonces, para poder mostrarlo en la junta o para poder mostrarlo en una sesión con el gerente o con el jefe de calidad y de producción, ocupamos datos y empezamos a medir. Tal vez no lo estábamos midiendo, tal vez por algún motivo este registro no se llevaba y empezamos a medir. Entonces, inventemos o pensemos que una planta produce 100 barras de chocolate al día y llevemos un registro. Entonces podríamos decir, el día 1 tuvimos 15 productos no conformes. Llámese no conforme a que no pesaba lo que tenía que pesar. Llámese no conforme a que el empaque va abierto, no va bien sellado. O llámese no conforme a que el empaque va mal pintado, no lleva código de barras. Por ponerle unos 3 ejemplos. Entonces, eso es ya un producto no conforme, un producto que de ni modo lo tenemos que desechar por alguna razón. Entonces ya hacemos un registro histórico y todos los meses varía ahí. Cada uno de los días varía. El mes 6 solo hubieron 2, el día 6 solo hubieron 2, el día 7 hubieron 3 y el día 8 vuelve otros 10, otros 11, otros 10. Y analizamos. Ahora vamos a hacer un gráfico. Tenemos esos datos y vamos a hacer un gráfico de línea. Lo que vamos a llevar en la línea, voy a quitarlo acá. Lo que vamos a graficar en realidad es esta acá. Este solo nos ayuda para entender cuál día es cuál. Pero entonces si lo vemos aquí como una línea, se comportó de esta manera. Cuando analizamos con la junta, con los participantes, con el grupo que nos ayuda en el proyecto, porque tenemos el dolor de que tenemos tanto producto no conforme, cuando tenemos estos valores de acá, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a decir, ok, por ahí anda superando los 10 días, podríamos calcular un promedio, pero hay algo muy curioso. Qué raro que el día 6 y el día 7 no hay casi producto no conforme. Y estamos aquí pensando en una planta que trabaja parejito. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el día 6 y el día 7, que son sábado y domingo, no hay producto no conforme. Pero qué raro, o sea, solo hay 2 o 3. Y qué raro que los demás días sí ande ahí como más de 10, pero día sábado y domingo no. Aquí yo llegaría a 2 conclusiones. O los que trabajan el sábado y el domingo no se equivocan y entonces todo bien,
o los que están detectando el sábado y el domingo se hacen los maes, como dicen popularmente, no están revisando bien. Aquí podríamos concluir ese tipo de cosas y podríamos darnos cuenta o ya llamar la atención o tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque sábados y domingos no se tienen casos. Hay que investigar por qué motivo demuestre que se están tomando los datos. Ve, aquí están, no hubo casos. Ok, entonces no es que no se midieron, es que el sábado y el domingo llegan trabajadores que solo cubren esos 2 días y lo hacen mejor. Entonces, si esos trabajadores lo pueden hacer bien, el resto también lo puede hacer bien. ¿Qué pasa? Tal vez falta un tema de capacitación que tal vez ellos no tienen, por poner un ejemplo. Y vamos y atacamos el dolor con la solución. Al final el gráfico de línea nos sirve para entender cómo se va comportando un escenario, llámese compras, llámese producto no conforme, llámese ventas, llámese producción, llámese errores, en el tiempo, en un espacio lineal. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Todo claro? Ok. Repaso del siguiente gráfico. Aquí tenemos el ejemplo del... Eso fue lo mismo que vimos en el anterior. El gráfico de barras o de columnas. El gráfico de barras nos sirve para comparar y este nos da, a diferencia del pastel que nos da una proporción, nos sirve como para comparar de tú a tú, verlos a la par y poder decir cuál tiene más, cuál tiene menos. Entonces, pensemos en otro caso acá. De hecho, este caso del motivo de reprocesos es un caso que podemos graficar como barras también. Voy a llevar para acá abajo. Vamos a dar aquí insertar y vamos a utilizar estos barras de acá. Aquí podemos ver cómo el mal ensamblado es el mayor de los causantes de reprocesos, cómo le sigue incompleto, luego mal pintado, mal empacado. Cumple una función muy similar al de cantidades. Al final de cantidades es una proporción, porque nos ayuda a entender que del total, este pesa más, este pesa un 58%. En el de barras no es un tema de cuál pesa más, es un tema nada más visualmente, cuál es más, cuál es la cantidad que es más. Y en este caso, mal ensamblado es más. Este es uno de los muy sencillos de entender. De este no, lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, en las noticias. Ahorita que no es como la noticia más bonita de lo que se ve en las noticias, pero cuando dicen, por ejemplo, cuál ha sido el mes con más homicidios. Entonces, siempre muestran gráficos de barras donde dicen 2023 o 2022, 2023 y cómo vamos de 2024. Y entonces podemos ver con el gráfico de barras cómo es ese comportamiento. Es un gráfico que entiende cualquier persona sencillamente. El de pastel no es que no lo pueda entender cualquier persona, porque es muy fácil ver cuál es más, cuál representa más, solo que es ese más del total. Entonces es un tema de proporción. Ok. Están también los que son comparativos, cuando queremos ver datos del grupo 1 versus el grupo 2. Podríamos comparar, por ejemplo, cuáles fueron los errores del grupo 1 versus los errores que tuvo el grupo 2, el turno 1 o el turno 2. Eso es algo que podríamos separar en, por ejemplo, este mismo escenario. Podemos llevar acá, pero podríamos decir acá turno 1 o turno A y turno B. Y el turno B puede que haya tenido un comportamiento diferente. Puede que el turno B, por ejemplo, ya completarles esto. Puede que el turno B, que es el de la noche, o el de la tarde, va a depender, porque puede que tenga hasta turno C. Pero digamos que el turno B tiene por acá 15, tiene por acá 40, tiene por acá 10 y tiene por acá solo 1. Aquí a simple vista, clarito cuál turno lo está haciendo mejor. Pero si lo vamos a ir a mostrar, sería mejor que lo llevemos
agrupado así. Y entonces aquí tenemos la comparación. Ahí podemos decir claramente, como vemos clarito, que el turno A está teniendo más errores que el turno B. A algo se debe. Y entonces hay que ir a investigar aquí. Pero la estadística y los gráficos nos ayudan a explicarlo visualmente. ¿Cuál tiene menos? ¿Qué podemos concluir de esto? Que el turno B está haciendo algo mejor, que podría copiar el turno A para tener menos errores. Una vez que ya están iguales, ahora sí, tal vez debo priorizar. Ok, aún me parece que 40 mal ensambles es mucho. Pero ahorita lo primero que más me preocupa es que el turno A lo hace un poco más mal que el turno B. Entonces hay dos problemas. Uno, que el turno A está haciendo muchos errores más que el turno B, pero el turno B también tiene oportunidad de mejora. Entonces todo nos ayuda a tomar decisiones. Y con esto terminamos ya el tema de hoy. Nada más para que veamos algo de la página de IPEA. Ya está habilitado la presentación del día de hoy y se habilita el examen. Ese examen cierra el miércoles 18 de diciembre al mediodía. Entonces, como siempre, recuerden que preferiblemente háganlo el fin de semana para que si por alguna razón no pudieron, les quede todavía ahí lunes, martes y no lo hagan martes o miércoles en la mañana, que luego no les vaya a dar chance. Y no, nos veríamos la próxima semana, que ya sería la última clase del año, porque no hay clase el miércoles 25 ni tampoco el miércoles primero. Ya tenemos la clase la otra semana y luego hasta el 8 de enero. Así que vamos a ver. Después, la otra semana también se va a asignar un examen y ese también tienen tiempo para hacerlo desde el miércoles 18 y cierra hasta el 8 de enero. Así que van a tener un montón de tiempo para hacerlo. Y claramente, entre más pronto lo hagan, salen de eso ya para que la pasen bien fin de año. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Listísimo entonces. Buenas noches y ya casi les subo este video. Y les voy a subir también el Excel que trabajamos ahorita en la clase.